Más económico, el doctor Héctor Paglia está con nosotros. Héctor, gracias por venir. Al contrario, un gusto. Nos planteamos concretamente con Néstor y con Alfredo cuál es el estado de solidez económica que tiene hoy el país. Bueno, yo escuchaba la introducción que hacía usted con Alfredo y no podía más que coincidir en estas señales de alerta que viene dando la economía. Y yo creo que el análisis lo tendríamos que hacer en dos aspectos, los aspectos propiamente económicos y los aspectos institucionales y políticos que indudablemente están influenciando. En los primeros nos encontramos con un fenómeno nuevo para estos últimos años, que es la desaparición del superávit fiscal. Es decir, por más que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy creativo en su contabilidad, incluyendo algunos rubros para mostrar un superávit, lo está haciendo para el mes de enero, pidiéndole al Banco Central que le gire 1.500 millones de pesos como adelanto de utilidades. El déficit fiscal es una realidad. Déficit fiscal que surge indudablemente por la negación por parte del gobierno a disminuir la tasa de crecimiento del gasto público, que en los últimos años ha rondado el 30% frente a un importante crecimiento de los recursos, pero que ha sido solo del 16 al 18%. Esto sumado a una situación de exacerbación de la inflación, que no significa que estemos en víspera de una hiperinflación, pero sí que estamos en un proceso en donde el crecimiento de la base monetaria para financiar este gasto explica por sí mismo el fenómeno inflacionario. Si nosotros tomamos de octubre a diciembre cuánto creció la base monetaria creció el 15% y la economía en su conjunto y la oferta de esa economía no creció en esas magnitudes y por lo tanto explica la inflación que hemos vivido en parte en enero y que la hemos tenido en febrero, y no solamente, como bien decía el licenciado Blanco, el tema puntual de aumento de verduras o de carne. El gobierno dice gasto público para incrementar consumo, es decir, distribuir asignación universal por hijo, en planes de trabajar, planes para cooperativas, es decir, incrementar el consumo. Eso, de alguna manera, perfecto, ¿sirve pero o no? previamente a eso hay que crear las condiciones para que ese aumento del gasto sea sustentable. Crear esas condiciones significa crear un clima de negocio y de seguridad que permitan inversión productiva y que la inversión productiva pueda crear puestos de trabajo y aumentar la oferta. Si no, esto tiene un límite que es las cantidades de bienes que se ofrecen en el mercado, que si siguen fogoneándose la demanda, es decir, poniendo recursos para que la gente demande más, y las empresas no ofrecen mayores cantidades, lo que van a hacer es ajustar precios. ¿Y ese es el problema implícito que tiene el Fondo del Bicentenario. ¿Por qué las empresas no ofrecen mayores? Porque no hay inversiones, porque no hay credibilidad, porque hay un debilitamiento institucional, porque hay cambios de regla de juego, porque hay una incertidumbre marcada en cuáles van a ser las reglas de juego con que se va a encontrar un proyecto de inversión al momento de ponerse en marcha. La mayoría de las empresas que han presentado balance en la Bolsa de Comercio, la mayoría de ellas han ganado cifras muy superiores al año 2008 en plena época de crisis. No vamos a negar de que haya habido utilidad, y también hay que analizar en cada una de las empresas a qué responden esas utilidades. Es decir, hay utilidades que realmente son fruto de mayores márgenes y otras de mayores volúmenes de venta. Hay que ver cada uno de los casos. Vamos a ver, mis compañeros. Quería pedirte una reflexión sobre un tema que tiene que ver con los discursos, en realidad, en la economía. Los trabajadores, o al menos los que lo representan, adhieren al gobierno, pero plantean reclamos de recuperación salarial por encima del 20%. El gobierno, que cuenta con esas adhesiones, dice que no hay inflación, pero de hecho admite que se hagan acuerdos en torno al 20, el 23%, por ejemplo, en el caso de docentes nacionales y demás. A su vez, los empresarios dicen que no hay inflación, que tienen muchas críticas al modelo, pero van a visitarla a la presidenta y aparentemente ninguno tiene una mirada crítica de eso. La pregunta mía, y sobre todo conociendo que tenés muchas vinculaciones con el sector privado, ¿cuál es la razón por la cual muchos de los discursos en privado no se explicitan públicamente? En el caso particular de los empresarios, me parece que eso es muy típico. Uno habla con un empresario y tiene muchas críticas, pero después, digamos, las entidades
parecería que morigeran mucho su crítica. Bueno, hay una palabra que es el temor. Es decir, ahí hay una gran deuda pendiente de la clase dirigente en el sentido amplio, que incluye a la clase empresaria, que es realmente de marcar con toda fuerza cuáles son los problemas, porque lo que vos señalas respecto a los discursos está tanto en falta el gobierno como el sector privado y las entidades que los representan, porque en realidad si no hay un sinceramiento de cuál es la real situación y un reconocimiento explícito y una coincidencia en ese reconocimiento de cuáles son los problemas, mal vamos a poder avanzar en las soluciones. Entonces, cada uno va, y esto un poco lo explicaba Sargiotto cuando hablaba del tema de la leche, cada uno trata de acomodar su discurso de acuerdo a cómo le ha ido en la feria. Entonces, en base a eso, Argentina está viviendo una gran hipocresía en materia económica, está con problemas subyacentes muy grandes, y sabemos que en estas economías como la de Argentina, una crisis local, regional, puede estar a la vuelta de la esquina si no se toman las medidas necesarias, máxima en un contexto internacional de marcada inestabilidad, en donde vamos a tener seguramente a lo largo de este año problemas muy serios que afrontar. ¿Néstor? Sí, yo quiero hacer una pregunta ligada a un tema que de alguna manera he sido responsable en difundir en notas en La Voz del Interior y comentarios que tienen que ver con el efecto que va a generar la cosecha 2010 en la macroeconomía. Va en línea con la expansión monetaria y va en línea con las perspectivas de inflación también. Concretamente, ¿hasta qué punto se puede magnificar el impacto que va a tener esa super cosecha, que en valores brutos estamos hablando de casi 10 puntos de PBI, el equivalente, digamos? ¿Hasta qué punto va a impactar? Uno quiere creer positivamente en la actividad, pero ¿hasta qué punto va a impactar en el conjunto de factores macroeconómicos, por ejemplo, con la expansión monetaria o como fuera? Bueno, ese es un factor clave para el año 2010. Es decir, estamos ante una cosecha fundamentalmente de soja que va a ser récord, en donde vamos a tener que ver cómo se comportan los precios internacionales. Creo que no va a llegar a los valores récord que vivimos en el 2008 y que dejamos pasar por alto, pero sí se va a mantener en valores que realmente van a tener como reflejo rentabilidad para el productor, lo cual va a producir un fuerte ingreso. Lo importante es qué se hace con ese ingreso. ¿Qué va a hacer el sector privado? Si el sector privado, frente a ese mayor ingreso que pueda tener, lo va a volcar a la producción, lo va a atesorar o va a fugar divisas. Y en el sector público, si no se va a ver tentado por esta necesidad fiscal acuciante de producir algún tipo de apropiación de esos márgenes, que de por sí le van a dar una mayor recaudación, pero no la suficiente para tener un superávit que le permita comprar las divisas necesarias para afrontar los compromisos externos que hay en la Argentina en este año. En síntesis, solamente con la buena cosecha y los buenos precios internacionales no puede Argentina superar el problema fiscal que está viviendo y que se le va a agudizar. Apuntando a lo que decían ellos y fundamentalmente, en particular lo que decía Néstor sobre el final, ¿vos qué aconsejarías a un productor de muy buena rentabilidad en materia de cosecha, como decía Néstor, hacer con el dinero hoy, en este contexto? Bueno, habría que ver cada caso en particular, pero yo le diría que fuera muy prudente, que fuera muy conservador, hasta que no vea cómo se va a desarrollar, y acá vamos al otro factor que está influyendo en la economía, cómo se va a desarrollar la política, cómo va a quedar el marco institucional, hasta dónde van a chocar los distintos poderes del Estado en esta puja de mayor o menor poder, que por lo tanto no hace falta ni decírselo al productor. El productor lo está viendo y viene actuando en consecuencia desde hace 1 año y medio a esta parte. ¿Alfredo? Sí, te llevo a Córdoba. ¿Cuál es tu percepción del mundo empresario? Porque, digamos, sos reconocido consultor de empresas privadas. ¿Cuál es tu percepción respecto de cómo ven el 2010 las empresas cordobesas? Bueno, las empresas cordobesas, y esto es un factor que debería aprovecharlo la política nuevamente, están a la expectativa y con muchas ganas de hacer. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Los proyectos que vienen en marcha siguen en marcha.
Los nuevos proyectos están frenados, están esperando precisamente ver qué escenario se va a presentar y cómo se puede dar un poco más de confiabilidad al mediano y largo plazo. Desgraciadamente, y esto creo que vamos a coincidir los cuatro, el periodo que va de la presidencia de Néstor Kirchner y después quizás con Cristina de Kirchner más agudizado, ha sido una pelea permanente por la coyuntura. Nadie se ha preocupado en pensar un poco en el mediano y en el largo plazo. Si se dieran las condiciones que permitieran avisorar, y voy al fondo de tu pregunta, que hay algo de estabilidad y de previsibilidad, Argentina puede dar un salto cualitativo muy importante en materia económica, porque los recursos están. La pregunta es, ¿quién da la previsibilidad? ¿Este gobierno y la oposición? No, yo creo que es responsabilidad de ambos. Yo creo que en su conjunto... ¿Vos ves en la oposición responsabilidad política como para dar un giro o dar una vuelta de tuerca a lo que tenemos hoy? Yo creo que hay una vocación que se ha manifestado en el discurso. Ahora hay que plasmarla en los hechos. Es decir, el último resultado electoral falta que se cristalice en los hechos, no solamente en la pelea chica de la disputa del poder en el Congreso, sino de plasmar con proyectos, con propuestas, cambios que realmente permitan un viraje importante en la realidad del país. ¿Alguna pregunta, Néstor? Sí, la provincia, en el caso mío puntualmente volviendo al tema provincial, la provincia cerró un presupuesto 2010 en donde la aspiración era llegar a un punto de equilibrio luego de un presupuesto 2009 deficitario. Pero tenía una pauta salarial, por decir, el rubro que compone casi la mitad de los gastos del 8,9% y ya en los primeros arreglos la misma realidad le impuso otra cifra. ¿Qué expectativas ve en la provincia en el plano fiscal? Bueno, yo creo que Córdoba está frente a un gran desafío como los otros distritos. Es decir, mientras se siga agudizando esta forma de manejar las finanzas públicas centralizada en Buenos Aires, para usarla no solamente con fines económicos y fiscales, sino con fines de sometimiento político, va a ser muy difícil para las provincias tener grado de libertad para marcar cuestiones como esta, la pauta salarial. Si la nación, que no tiene docentes, marca una pauta salarial determinada, ¿qué gobernador, qué intendente puede mirar para otro lado e ir por debajo? Esto le pone un condicionante muy grande a las finanzas públicas de las provincias, y a Córdoba no escapa a esta realidad, sumada a otras cuestiones que Córdoba va a tener que resolver urgentemente. Y me estoy refiriendo a la problemática de la caja de jubilaciones. Es decir, yo creo que el gobierno de Schiaretti tiene una oportunidad, ya que no tiene aspiraciones de ser reelecto por otro periodo, de convocar a todas las fuerzas políticas. El gobernador lo ha hecho en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, a un gran acuerdo sobre el tema previsional de Córdoba, que es una espada de Damocles que va a ir creciendo y que va a ir arrastrando las finanzas públicas. ¿Con qué condicionante? Con el condicionante de no llevar para que se avale una propuesta, sino que sea una agenda abierta en donde todos los actores, no solamente los partidos políticos, los sindicatos, el sector empresarial, puedan opinar y pueda llegarse a una determinada solución. Caso contrario, el próximo gobernador de Córdoba se va a encontrar con un problema de gran magnitud que va a requerir un gran sacrificio en materia fiscal para la provincia. Héctor, te agradecemos mucho. Contrario, en nombre de los tres te agradecemos muchísimo. Gracias, te invitamos a que te quedes porque llega ahora la mesa de análisis que vamos a realizar con Sargioto y con Blanco. Para dar nuestra opinión también. El problema creo que está planteado, y yo lo tiro para que lo discutamos, es que la política hoy es, digamos, la piedra en el zapato que tiene la economía. Y mientras eso no se resuelva, mientras no haya un ejercicio republicano y responsable, tanto del gobierno como de la oposición, la situación económica sigue pendiente de un hilo o pegada con saliva. Yo no digo bien a ustedes. Sí, digo, esa es una parte. Creo que efectivamente, porque eso influye mucho en las expectativas y finalmente las decisiones de inversión, que refería Paglia, que digamos, el agente que tiene que tomar la decisión, bueno, espera y mira, ¿no?
en eso influye mucho esta situación de perturbación que hay en la superestructura política. Ahora, está bien, Además Alfredo. están los problemas económicos. Sí, porque, sí, ahora... digo, la situación fiscal, Sí. en realidad, es un tema que hay que abordarlo con prescindencia del tema de las expectativas, ¿no? Está bien, pero más allá de la cuestión económica, yo le pregunto a los dos, ¿por qué razón quienes ganaron mucho dinero con relación a 2008, en la época, en el 2009, no invierten? Si hay una generación de consumo cada vez más importante. Bueno, es nada más que por la cuestión política. Primera observación, inversiones hay. En algunos sectores, o sea, hay segmentos como agronegocios. Yo me especializo en agronegocios porque es el foco donde estoy en mi actividad cotidiana. En inversiones de agronegocios hay 500 millones de dólares puestos en semillas de agroquímicos, 600 millones de dólares puestos en biocombustibles. Sí. Lo que pasa es que ahí tenemos dos realidades. Uno, la certeza de que con Cristina, con va a funcionar. Con Cobos, con De Narváez, con lo que sea, acá hay un cálculo que hizo Bayer a nivel mundial que en los próximos 30 años la producción de alimentos y la demanda de alimentos va a ser equivalente a la de los últimos 10.000. O sea, la humanidad empieza ahora para el término del negocio de agronegocios. Entonces en ese sector está la certeza, y la segunda certeza que mueve inversiones es que el que no corre hoy no llega de acá a 2 años a ocupar un lugar en el mercado. Es distinto en el caso en otros sectores donde no tenés ni siquiera la certeza si vas a tener la energía eléctrica para producir, por ejemplo. Eso es, los problemas de infraestructura son un condicionante, además de los problemas de credibilidad del gobierno o lo que sea. Pero creo que eso es importante, ¿no? Pero te digo una cosa que tiene que ver de alguna manera, en alguna medida con lo que está diciendo Sargiotti, que tiene que ver con lo que dijo Paglia. En realidad, la pregunta tuya es ¿por qué el que ganó no invierte? Y es porque se invierte no por lo que pasó, sino por lo que se cree que va a pasar. Claro. Él dice, en realidad, en el rubro de agronegocios, se cree de que hay una fuerza tan grande de la expansión probable de la demanda, etcétera, que, bueno, es más importante estar actualizado tecnológicamente y tener un poco de suerte también con el clima que la discusión que pueda haber entre el gobierno y la oposición. Pero siempre la inversión depende de cuál es la expectativa que hay sobre la evolución futura de los negocios. Y eso sí lo afecta estas perturbaciones y hace que los agentes económicos se frenen. Yo digo, el país creció a tasas realmente siderales en los últimos 7 años. Sí. Se achicó ahora, perfecto. Se hizo bajo un régimen, un modelo equivocado, no acertado, no. Ahora bien, con esto se sabía cuáles son las previsibilidades, lo que no se sabe es el futuro. Ahora yo pregunto, con Carrió, con De Narváez, con Cobos, con Reutemann, con Duhalde, ¿se puede saber cuál es el grado de previsibilidad de cara al futuro para poder empezar las inversiones? Porque digo, en tanto el consumo se siga incrementando, en tanto se vuelque parte de lo que vos decías con respecto al tema de la cosecha en el circuito de consumo, ya sea de electrodomésticos, de autos, Sí. ¿Qué va a pasar? Sí, no es solamente con esos que mencionás, ¿no? Vos decís, creció mucho Argentina y es cierto. Sí. Ahora, si uno hiciera un ejercicio sencillo, que es fijarse cuánto debió haber sido el incremento neto de reservas internacionales, es decir, cuál es la diferencia que hay entre lo que exportamos y lo que importamos. Hemos tenido récord de balance de comercio, digamos, durante muchos años, o durante varios años seguidos, y descontáramos de allí lo que se aplicó para cancelar, qué sé yo, lo del Fondo Monetario. Y me va a quedar un neto que debería ser, ¿cuántas reservas debería haber? A ver, la pregunta es... El número ¿cuánta? debería ser 90.000 millones, no lo que hay 40.000. El tema es, ¿las reservas que hay son reales? No, sí, eso sí. ¿O son papeles? Bueno, hay alguna discusión papeles, allí pero... también con algunas operaciones con el Banco Internacional de Basilea. Pero digo, en general hay reservas. Pero si no hubiera habido salida, vos en la introducción decía que hay una salida de divisas muy en 2007 importante, 47 millones de dólares. Que en determinado momento se frena un poco, después vuelve a salir. Si no hubiera dado ese fenómeno, que es casi equivalente a la salida de divisas que hubo después del default, en los 3 años siguientes. Bueno, si no hubiera ocurrido eso, tendríamos reservas que serían más del doble. Más del doble. Vos partís de la base que una cosecha como la de este año, volcada a una economía como la Argentina, vos lo trasladas a una economía norteamericana, es 2 veces el fondo eso de los 800.000 millones de dólares que tira Obama, tiró Bush para salvar a la economía de la supercrisis, 800.000, allá debería ser 1,6 millones de... A mí me interesó mucho la pregunta que le hizo Néstor a Paglia con respecto a qué va a pasar si la expansión monetaria se produce a través de la liquidación de la cosecha. Es decir, si eso se vuelca al consumo, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con el proceso inflacionario? Partir de la base que va a venir Urquía con 3.000 millones de dólares, Cargill con otros 3.000 millones de dólares, ADM y bueno, te puedo decir las distintas aceiteras y los grandes exportadores, cada uno de ellos con los tocos de dólares y no va a haber, por graficar en la casa de cambio, turistas o importadores que puedan comprar eso naturalmente. Entonces vamos a tener una expansión encima de la decisión política del gobierno que uno puede estar a favor o en contra, que es mantener un tipo de cambio que si se quiere mantener el tipo de cambio con una inflación del 20% de 3,85 que cerró en diciembre, se tendría que ir a 4,70 solo para compensar la inflación. Claro, pero hay gente que está importando, dice ya 4.20 el dólar. Sí, pero Ahora, eso... ese va a ser el tope con el que se va a marcar precisamente la liquidación de las divisas. Yo creo que normalmente, si el dólar cierra a 4,50, es simplemente acompañar los precios internos. O sea que no me extrañaría que cierre eso. Lo que sí creo de lo que dijo Paglia es muy importante, que en el caso de Córdoba queda absolutamente claro. En el caso de Córdoba, el gran acuerdo que tienen que hacer en un escenario que muy bien marcó, o sea, Schiaretti no va a poder ser electo. Sí. Es un escenario que en ese punto le da una chance interesante. Importantísimo. En este momento, Juez, Aguad, Schiaretti, en este momento opinan distinto sobre la caja, distinto. Pero los tres tienen algo en común, especialmente de la Soto, quien fuera el candidato justicialista, que se van a encontrar con un déficit de la caja Impresionante. impresionante. Los tres también tienen en común que en sus respectivos partidos hay bastantes intereses personales como para no quitar los derechos adquiridos de la caja. Pero digamos que el escenario es ese. Va a haber un déficit impresionante, va a haber un déficit fiscal, o lo que es peor, con la super soja y los fondos coparticipables de la soja, puede que Schiaretti cierre los números, pero la super soja es este año, el año que viene, de acá a 2 años, no necesariamente. En ese escenario, uno ya puede ir sabiendo que el gobernador que sigue, y decirle a Juez, decirle a Aguad, decirle al que sea, usted se va a encontrar con esto, con esto, con esto. O cierra un acuerdo antes o se va a encontrar con la bomba que le explota en sus manos. No sé, Paglia está en el otro sector ahora. No sé si tenés alguna observación que hacer, Héctor. Lo hemos puesto del lado de las preguntas. Sí. No, de acuerdo, es decir, yo creo que ese es el panorama, el que se ha redondeado aquí en la mesa a nivel nacional, a nivel de la provincia, y que son los caminos que debería la dirigencia procurar de acordar para poder salir de esta situación de estancamiento que, repito, con previsibilidad, con señales claras, puede revertir la situación rápidamente. Yo dejaba planteado en el comienzo del programa es este tema de lo que va a ocurrir en el Senado la próxima semana. Es decir, con la aparición de Menem, evidentemente Menem de alguna manera dijo, aquí estoy, se salió del sarcófago. Menem is back. Dijo, claro, dijo, aquí estoy. Dicen que se va a abstener, pero de Menem nunca se sabe qué es lo que puede llegar a ser. El problema es concretamente la situación en el caso de un empate, qué puede llegar a ser Cobos y qué repercusión puede tener la decisión de Cobos desde el punto de vista institucional, teniendo en cuenta lo que ya ocurrió con el 125. Sí, a mí me parece que vamos a tener un año políticamente que va a ser permanentemente de este tipo de complicaciones. Probablemente la semana que viene en la sesión del Senado se puedan elegir las autoridades de las comisiones. Sí. Bien. Pero vamos a tener un escenario, digo esto como para redondear mi visión, ¿no? En cual vamos a tener una economía mucho más inestable, mucho más inestable. Creo que el gobierno además ya no tiene, no solo porque el ministro de Economía sigue diciendo que no hay inflación, lo cual es un disparate, pero no tiene además instrumentos ni ideas sobre cómo abordar ese problema. Entonces me parece que vamos a ir transitando hacia el momento que de acá al próximo periodo presidencial se produzcan los recambios, a menos que haya un cambio muy drástico en este gobierno, y vamos a tener una economía muy inestable y el gobierno va a tratar, va a seguir haciendo lo que yo diría una sumatoria de tácticas. Para todo hay una táctica. Claro. Para una hay Moreno, para otra hay reunión con los empresarios. Son tácticas. Y me parece que ese va a ser el escenario durante el 2010. ¿Alguna opinión final? ¿Corta? Yo creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacer un programa político, ya que este es el primer programa, porque creo que este año, lamentablemente, o como quieran calificarlo cada uno, va a ser un año donde la economía nos va a dar ciertas cosas de expansión y de mucha actividad, pero la política se va a encargar de que... De todas maneras, yo creo que lo que va a ocurrir en el Senado, a doña Rosa, la gente que está del otro lado, le importa un comino.